Hola a todos y bienvenidos, una vez más, a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, especialmente a los que son fans incondicionales de las telenovelas turcas y, por supuesto, del galán que las protagoniza, Can Yaman. Sí, lo han adivinado. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y más concretamente de un tema que siempre genera mucha expectación y curiosidad, su vida personal, sus relaciones y sobre todo, la posibilidad de una boda. Pero no nos quedaremos ahí. Hoy, tenemos algo muy especial para ustedes, vamos a analizar lo que la persona más importante en la vida de Can, su madre, ha revelado íntimamente sobre este tema. Preparémonos porque esto promete ser jugoso. Antes de que empecemos a desentrañar todos los detalles, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí o si disfrutan de este tipo de contenido sobre celebridades, telenovelas turcas y demás, por favor, consideren suscribirse al canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Y por supuesto, no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Ahora sí, vamos al grano. Como todos sabemos, Can Yaman es uno de los actores turcos más populares y cotizados del momento. Su carisma, talento y, seamos honestos, su innegable atractivo, lo han convertido en un ídolo de masas a nivel mundial. Desde sus inicios en series como Gönül İleri hasta su consagración con Erkenci Pájaro Soñador, Can ha sabido cautivar al público con cada uno de sus personajes. Pero más allá de su éxito profesional, su vida personal siempre ha sido objeto de gran interés. Y como suele suceder con las grandes estrellas, la especulación sobre sus relaciones amorosas y la posibilidad de una boda han estado a la orden del día. Recordemos sus relaciones pasadas. Can ha tenido algunas relaciones que han sido muy públicas y mediáticas. Una de las más recordadas es sin duda su romance con Diletta Leotta, la famosa presentadora deportiva italiana. Su relación fue seguida muy de cerca por los paparazzi y las revistas del corazón, y parecía que todo iba viento en popa. Incluso se habló de planes de boda, pero lamentablemente la relación llegó a su fin de manera bastante abrupta. Después de esa ruptura, Can ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a su vida amorosa, aunque siempre hay rumores y especulaciones sobre posibles nuevas conquistas. La intensidad de ese romance, la atención mediática constante y la rápida escalada de la relación dejaron una huella imborrable en la imagen pública de Can. El fin de la relación con Diletta, aunque doloroso, también le sirvió como un punto de inflexión, llevándolo a reevaluar sus prioridades y a ser más cauteloso con la exposición de su vida privada. Pero hoy, no nos centraremos en los rumores. Hoy vamos a escuchar una voz autorizada y muy cercana a Can, la de su madre, Gülden Yaman. Como sabrán, la relación entre Can y su madre es muy estrecha. Can siempre ha hablado con mucho cariño y respeto de ella, y se nota que es una figura fundamental en su vida. Por eso, cuando Gülden habla sobre la vida personal de su hijo, sus palabras tienen un peso especial. La conexión entre Can y Gülden va más allá de la relación típica madre-hijo, es una relación de profunda amistad, confianza y apoyo mutuo. Gülden ha sido una constante en la vida de Can, acompañándolo en sus altibajos, celebrando sus éxitos y brindándole consuelo en momentos de dificultad. Su influencia en la vida del actor es innegable, y él mismo reconoce la importancia de su madre en su desarrollo personal y profesional. En los últimos meses, Gülden ha dado algunas entrevistas y ha hecho algunas declaraciones que han generado mucho revuelo en torno a la posible boda de Can. Si bien siempre ha sido discreta y respetuosa con la privacidad de su hijo, ha dejado entrever algunos detalles que nos permiten hacernos una idea de cómo ve ella el futuro amoroso de Can y cuáles son sus deseos para él. La habilidad de Gülden para navegar la atención mediática y proteger la privacidad de su hijo mientras comparte vislumbres de su vida personal es admirable. Ella entiende el interés del público en Can, pero también es consciente de la importancia de establecer límites y proteger su intimidad. Esta delicada danza entre la apertura y la discreción es lo que hace que sus comentarios sean tan valiosos y perspicaces. Una de las cosas que más ha destacado Gülden en sus declaraciones es la importancia que le da a la felicidad de su hijo. Ella ha manifestado que lo único que realmente le importa es que Can encuentre a una persona que lo ame y lo haga feliz. No importa si es famosa o no, si es de su misma nacionalidad o no, lo importante es que sea una buena persona y que complemente a Can. Esta preocupación genuina por la felicidad de Can es una muestra del profundo amor maternal que la impulsa.
Par. A Gulden el éxito profesional y la fama son secundarios, lo que realmente importa es que su hijo encuentre la paz y la alegría en su vida personal. Ella valora la autenticidad y la conexión genuina por encima de cualquier otra cosa, y espera que Kan encuentre una pareja que comparta esos mismos valores. También ha hablado sobre las cualidades que le gustaría ver en la futura esposa de Kan. Ha dicho que le gustaría que fuera una mujer inteligente, sensible, con valores familiares y sobre todo, que lo apoye en sus proyectos y lo acompañe en sus sueños. En otras palabras, busca una mujer que sea su compañera de vida, su confidente y su apoyo incondicional. Gulden no busca una mujer perfecta, sino una mujer que sea compatible con Kan a un nivel profundo y significativo. Ella valora la inteligencia emocional, la empatía y la capacidad de construir una relación sólida y duradera. Su visión de la pareja ideal para Kan se centra en la conexión emocional y el apoyo mutuo, más que en la apariencia física o el estatus social. Pero, ¿qué ha dicho concretamente sobre la posibilidad de una boda? Aquí es donde la cosa se pone más interesante. Gulden ha evitado dar respuestas directas y contundentes sobre este tema, pero ha dejado algunas pistas que nos permiten interpretar sus pensamientos. Su estrategia de comunicación es sutil pero efectiva, utilizando el lenguaje corporal y las expresiones faciales para complementar sus palabras y transmitir un mensaje más completo. Aunque evita dar respuestas definitivas, sus comentarios están llenos de significado y revelan sus verdaderos sentimientos sobre el futuro amoroso de su hijo. En una entrevista reciente le preguntaron directamente si veía a Kan casado en el futuro cercano. Ella respondió con una sonrisa enigmática y dijo algo así como: «El tiempo lo dirá». Kan es un hombre joven y tiene mucho por vivir. Lo importante es que sea feliz y que tome sus propias decisiones. Si él decide casarse, yo lo apoyaré incondicionalmente. Esta respuesta, aunque ambigua, revela varias cosas importantes. En primer lugar, deja claro que la decisión final sobre si casarse o no es exclusivamente de Kan. Gulden no va a presionarlo ni a influir en su decisión. En segundo lugar, muestra su apoyo incondicional a su hijo, independientemente de lo que decida hacer. Ella estará ahí para él, pase lo que pase. La sabiduría de Gulden radica en su capacidad para respetar la autonomía de su hijo y confiar en su juicio. Ella entiende que Kan es un adulto capaz de tomar sus propias decisiones y que su papel como madre es brindarle apoyo y amor incondicional, independientemente de las elecciones que haga. Su respuesta refleja una filosofía de crianza basada en el respeto, la confianza y la libertad individual. Pero quizás la revelación más íntima y conmovedora que ha hecho Gulden sobre este tema fue en otra entrevista, donde habló sobre el impacto que la fama ha tenido en la vida de Kan. Ella reconoció que la fama ha traído muchas cosas buenas a la vida de su hijo, como el éxito profesional, el reconocimiento y la admiración de millones de personas. Sin embargo, también ha traído consigo algunas dificultades, como la pérdida de privacidad, la presión constante de los medios y la dificultad para encontrar relaciones auténticas y sinceras. La reflexión de Gulden sobre los efectos de la fama en la vida de Kan es profundamente conmovedora. Ella reconoce las bendiciones que la fama ha traído a su hijo, pero también es consciente de los sacrificios y desafíos que conlleva. Su honestidad y vulnerabilidad al hablar sobre las dificultades de la fama revelan su profunda preocupación por el bienestar de Kan. En ese contexto, Gulden expresó su deseo de que Kan encuentre a una persona que lo ame por quien es, no por su fama o por su dinero. Una persona que lo vea como un ser humano con sus virtudes y sus defectos, y que lo acepte tal como es. Una persona que lo haga sentir amado, valorado y seguro, y que le brinde un refugio en medio del torbellino de la fama. Este anhelo de Gulden por un amor auténtico para Kan es el núcleo de su preocupación. Ella sabe que la fama puede distorsionar las relaciones y atraer a personas con motivos ocultos. Su mayor deseo es que Kan encuentre a alguien que lo ame por su verdadera esencia, más allá de su imagen pública y su éxito profesional. Ella busca una conexión genuina y un amor incondicional que le brinde a Kan un sentido de pertenencia y seguridad en un mundo a menudo superficial y efímero. Estas palabras son realmente conmovedoras y nos dan una idea de la preocupación y el amor que siente Gulden por su hijo. Ella sabe que la fama puede ser un arma de doble filo y que puede dificultar la búsqueda del amor verdadero. Por eso su mayor deseo es que Kan encuentre a una persona que lo ame de verdad y que lo haga feliz. Su perspectiva ofrece una visión única de los desafíos que enfrentan las celebridades al buscar el amor y la importancia de tener un sistema de apoyo sólido, especialmente el amor incondicional de una madre.
Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, aunque Gulden no ha dado una respuesta definitiva sobre la posible boda de Khan, sus declaraciones nos permiten hacernos una idea de sus pensamientos y deseos. Ella quiere que su hijo sea feliz, que encuentre el amor verdadero y que tome sus propias decisiones. No va a presionarlo ni a influir en su decisión, pero estará ahí para apoyarlo incondicionalmente. Sus palabras resuenan con la sabiduría y el amor de una madre que solo quiere lo mejor para su hijo. Ella comprende que el camino hacia la felicidad es único para cada individuo y que su papel es brindar apoyo y aliento, en lugar de imponer sus propias expectativas. Y aunque no sabemos si Khan se casará pronto o no, lo que sí sabemos es que cuenta con el amor y el apoyo incondicional de su madre, que es la persona más importante en su vida. Y eso, al final, es lo que realmente importa. La relación entre Khan y Gulden sirve como un recordatorio de la importancia de los lazos familiares y el poder del amor maternal. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, el apoyo incondicional de una madre puede ser un faro de esperanza y un refugio seguro. En resumen, hemos explorado las revelaciones íntimas de la madre de Khan Yaman sobre su boda, analizando sus deseos para la felicidad de su hijo y la importancia de encontrar un amor verdadero que lo valore por quien es. Hemos visto cómo la fama puede complicar la búsqueda del amor y cómo el apoyo incondicional de una madre es fundamental en la vida de una estrella. Hemos desentrañado las capas de sus declaraciones, buscando entre líneas para comprender sus verdaderos sentimientos y deseos para el futuro de Khan. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes este tipo de contenido sobre celebridades y telenovelas turcas, y me siento muy agradecido por su apoyo. Su entusiasmo y participación son lo que me motiva a seguir creando contenido que les guste. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Khan Yaman se casará pronto? ¿Qué cualidades les gustaría ver en su futura esposa? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Su opinión es valiosa y me ayuda a comprender mejor sus intereses y preferencias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a creando contenido que les guste. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.